Egunon, Sai. Buenos días. Acabamos de ver la película El muerto y el ser feliz de la sección oficial y ahora vamos a dar comienzo a la rueda de prensa. De prensa de la película de sección oficial El muerto y ser feliz, y tenemos para ello con nosotros a su director Javier Rebollo, actor y actriz José Sacristán y Valeria Alonso, su productora y guionista Lola Mayo, José Noya, productor, y Lluís Miñarro, productor también. Y están deseando contestar a sus preguntas, así que procede que hagan la primera. Ahí en el medio. Hola. Qué rapidez. Sí, buenos días. Quería preguntarle, bueno, José Sacristán conoce la Argentina, supongo que mucho, porque ha estado allí mucho en Buenos Aires, trabajando incluso, pero me llamó la atención que hay casi una porteñidad en el director, en la forma de presentar esta historia del viaje que propone sobre la Argentina, por la Argentina, y entonces quería preguntarle si, bueno, cuál era su conocimiento del país por esta cercanía que refleja en la película. La pregunta es para mí. Más que nada para el director, pero bueno, también podría usted aportar algo. Sí, claro. ¿Tú respondes por mí? Porque no, pregunta, responde tú. No, en principio yo creo que la película no trata de hacer un retrato realista, ¿no? de un país concreto, que es una interpretación, pero que, vamos, la respuesta tendrá que venir por parte de Javier. Yo conozco perfectamente Argentina. Bien, es verdad que cuando he ido muchísimas veces y siempre he estado haciendo teatro en Buenos Aires, salvo cuando hicimos Un lugar en el mundo, que conocí la provincia de San Luis. Ahora con esta película la he conocido muy bien y después me he quedado todo el año pasado haciendo un espectáculo con unos poemas de Machado desde arriba hasta abajo y la he conocido perfectamente. Pero todo lo que ocurre, pienso yo, que es en Argentina, en esta película, no se trata de hacer la crónica puntual de un comportamiento, de unas costumbres de un país, sino una interpretación de los mismos. Pero vamos, que Javier conteste. Yo creo que es un documental de naturaleza. Los argentinos son así de surreales, de locos, de absurdos, de maravillosos. Es cinema verité, lo que hemos hecho casi. Yo quiero Argentina, la he vivido, la he bebido y he hecho esta película para conocerla mejor. En realidad uno hace cine como un pretexto para que te pasen cosas. Un pretexto para conocer chicas, para conocer a Pepe, para conocer un paisaje. Y esta película, que está hecha de manera tan alegre, tan en marcha, rodada, como saben ustedes, a lo largo de 6.000 kilómetros, pues en 6.000 kilómetros te da tiempo a conocer mucha gente y muchos lugares. Y todo eso lo vas metiendo en la película. Unas cosas se quedan y otras no. Pero sí, conocíamos Argentina, por eso nos fuimos a ella a filmarlo. Aunque en un principio uno pensó en Francia, pero demasiado higiénica, demasiado chiquitita, demasiadas autopistas y peajes. Hola, soy Roxana Vázquez de C5N acá atrás. Un poco retomando la pregunta de mi colega, ¿cómo es sentimentalmente, emocionalmente el vínculo de José con Argentina? ¿Y cómo fue rodar esta película allí? ¿Cómo fue la experiencia? Tendríamos largo y tendido, ¿no? Pues son ya muchos años y muchas cosas, ¿no? En lo profesional y en lo personal, justamente el año pasado ha sido una experiencia formidable, de las más interesantes que he vivido, al margen del rodaje de la película. Nada más llegar a Buenos Aires, establecí contacto con mi amigo, el productor Osvaldo Papaleo, el que hizo Un lugar en el mundo, productor también de teatro, y le comenté esta cosa que yo hacía en España, que lo hice en el Cursal con Judith Jauregui hace unos meses, caminando con Antonio Machado, de los días azules al sol de la infancia. Y él empezó a armarlo con Facundo Ramírez, el hijo de Ariel, y ha sido una experiencia, me atrevo vamos a hablar de la película, pero a contarlo lo más brevemente posible, ¿no? Formidable, porque ha sido la demostración de que envidia, ¿no? Lo que tiene que ver en la Argentina con la curiosidad, no voy a decir ahora la sensibilidad, lo inteligentes, no. Hay una curiosidad latente en todo ese país, porque todo el año hemos tirado allí, desde Misiones a Comodoro Rivadavia, por aquello que se parece o tiene que ver con
con la cultura, ¿no? Ha sido una experiencia realmente impresionante. En todos los sitios donde lo hicimos, más allá de celebrarse lo bien que se recita, lo bien que se toca el piano, era una cosa como testimonial, como casi apostólica, ¿no? ¿Cuántas llaves de ciudad te han dado? No, hijo predilecto, hijo adoptivo, diplomas de... Bueno, chismes para tomar el mate. Llaveros, pines... No, ha sido realmente impresionante. Cuchillos para las Pero ya el rodaje de la película fue una experiencia... Es un país acojonante. Acojonante lo de Esperemos pues que yo toda solo la gente conocía la provincia de San que Luis. nos quería en el rodaje vaya a ver la película en Argentina, ¿no? Porque si viene una época en que Pepe, y esto creo que es una respuesta perfecta para conocer la relación de Pepe con los argentinos, hubo un momento, y por eso le contraté a Pepe, para hacer taquilla, como antes de Carmel Machi, para hacer taquilla. Luego, además, son buenos actores. Pues hubo un momento en la vida de Pepe que si se hubiera presentado a presidente de la Argentina, hubiera ganado. ¿A qué es cierto? Tanto como presidente no, pero vamos. Hubiera ganado, de verdad. Gobernador. Sigue coleando todo esto desde Solos en la madrugada, que ya han pasado unos años, ¿no? Pero sí, es muy particular. ¿Hay más argentinos en la sala que quieran preguntar algo? Hola, sí, a mí me interesa sobre todo, hay un aspecto muy particular de la película, es el tratamiento musical, que es muy ecléctico, que abarca mucha música argentina, pero también algunas canciones de nostalgia españolas, y llega hasta un guaño autóctono en quechua, cuya letra, si no me equivoco, ha sido escrita por el mismo director. Quería preguntarle a la guionista y al director cómo ha sido pensado, cómo ha sido planificado este tratamiento musical, que es muy ecléctico y que tiene mucha importancia en la película. Bueno, creo que parte de la música era música que nos encontramos en la preparación, en la propia preparación de la película. También queríamos que hubiese al final como un canto muy épico que hablase de la leyenda de Santos, que es esta canción cantada en quechua. Aymara. En Aymara, perdón. En Aymara. Y que trabajamos con músicos de allí, pero que vivían en España. Y luego también hay una parte que creo que es muy, muy bella, muy interesante, que aportó José, de canciones que a él le gustaban, y muchas de ellas incluso cantadas en momentos que no eran de la película, pero que teníamos grabados y se han ido incorporando al tejido sonoro de la película, y que cuentan, bueno, pues esta canción de A la lima y al limón, todo esto, Pepe no lo estaba cantando para la película, pero se integraba muy bien en la historia que la película contaba. Y bueno, por incidir un poquito más, incorporar un poco más eso al guión, a la construcción del guión, creo que fuimos muy conscientes desde el principio, cuando Javier y yo empezábamos a escribir, de que nosotros no somos argentinos ni conocemos bien o perfectamente la realidad de Argentina. Y entonces escribimos con un argentino que se llama Salvador Rosselli, guionista de Carlos Sorín y de Lisandro Alonso. Y eso nos permitió su conocimiento real de las formas de habla de allí. Y digo formas porque siempre identificamos la forma de habla argentina con las personas porteñas, que son las que más hemos recibido en Europa, las que más nos han visitado. Y sin embargo hay una enorme cantidad de gente hablando de formas muy diferentes. Y al principio eso nos desconcertó, porque uno busca la unidad, la necesidad de que todo el mundo se ajuste a una forma de interpretar y de hablar. Pero nos dimos cuenta de que lo divertido era dejarles hablar cada uno como hablaba, ¿no? Como esa señora que dice, yo creo que es el carburador. Para mí es el carburador. Pues cuando ella dice eso, si le haces decirlo de una forma muy pactada, para ella es imposible. Bueno, no es imposible, es que no es su forma de hablar. Entonces, era por resaltar esa insistencia en que los acentos de cada lugar se conservaran, a pesar de que una de las propuestas era: cojan ustedes o busquen ustedes actores porteños que ya imitarán ellos los acentos de todas las regiones. Obviamente es un buen actor, lo hace, pero no era el sentido de la película, ¿no? Lo que dice Lola, porque Lucrecia Martel, que es alguien que admiramos todos, compartimos equipo, las pelis de Lucrecia, ¿tú has currado con ella, Luis? No. En los actores salteños, casi ninguno es salteño. En La Ciénaga, son actores normalmente de Buenos Aires que imitan a los salteños. Y yo quiero dar las gracias a los productores, a otro que está por ahí abajo, que es francés, porque me han dejado hacer la película a lo largo de todos estos kilómetros. Ustedes se imaginan, esto no hace la película mejor ni peor, pero yo creo que al menos genuina sí.
¿Saben ustedes lo que es desplazarse a lo largo de 6.000 kilómetros y ir tomando al actor de cada lugar con el color de cada lugar? Que no sé si lo notan, pero es muy bonito, como a la vez que cambia el paisaje por detrás de la ventanilla, va cambiando el color de la piel, pero también va cambiando la música del habla, sin forzarlo nada, pero eso se va notando a poco en los kilómetros. Y más que con el deterioro físico del personaje, que no lo hay un deterioro poético, lo que cambia es el paisaje, el paisanaje y el color de los acentos. Y eso fue gracias a que teníamos unos temerarios que nos permitieron echar mucha gasolina. Bueno, pusimos unas condiciones, dijimos nada de tangos ni dulce de leche. Nada de tangos ni dulce. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí, Darían Schickman, para Caiga Quien Caiga de Argentina. La pregunta es para José Sacristán. José, bueno, para mí es un honor poder estar aquí en este festival preguntándole con toda, ¿no es cierto?, la popularidad que usted tiene en Argentina, todo lo que ha trabajado, aquella fama de Solos en la Noche, No Estamos Solos, en este 60º Festival de San Sebastián. Y bueno, estar compartiendo y poder preguntarle un poco, bueno, con lo difícil que es para nosotros volar a Argentina por la crisis económica y todo lo que cuesta comprar a veces la divisa extranjera y todo, bueno, lo lejos que queda y venir hasta aquí y poder estar, bueno, presenciando esta conferencia de prensa y poder, bueno, compartir junto a otros colegas este momento y, bueno, estar ante una persona tan importante y su director y todas las personas que han trabajado en la película. Bueno, una película realmente muy buena y muy linda que seguramente... ¿La has visto? ¿Perdón? ¿La has visto? No, pero escuché las críticas, me dijeron que ha sido excelente y estamos muy ansiosos, eso es lo que quería decir, estamos muy ansiosos por verla en nuestro país y que se estrene. Y bueno, la pregunta para José era si estuvo bueno el vuelo, si estuvo bien el vuelo. El vuelo, estuvo bien, sí. Sí, normalmente el pánico que yo le tengo a los aviones es una cosa enfermiza, entonces procuro resolverlo en base a unas pastillas que me receta un médico amigo y un par de pelotazos que pues, pueden ingerir. El problema es que se atrasó mínimamente la hora de la salida del avión y me pasé con el pelotazo. Bueno, muchas gracias. Me alegra saber que tenemos el mismo sistema, José. Es el mismo sistema. Muy sí, amable. Pero vamos, no llegó la cosa a armarse ningún tipo de escándalo, porque venía mi mujer conmigo y fue. Pero vamos, el vuelo fue bien, dentro de un orden. Muy amable. Hola, buenos días. Quería preguntarle a Javier Rebollo un poco por la chicha de la película, ¿no? Es una película en la que me ha parecido ver que hablas de lo que es y no es al mismo tiempo, como no es compatible, decía una de las bromas del cassette, que no es compatible decir la verdad y la mentira al mismo tiempo, pero tú justamente con esa voz en off creo que has jugado a eso, o no sé muy bien cómo has forzado la máquina con la idea de esa voz en off tan anticinematográfica, ¿no? Por un lado eso. Y quería preguntarle a José Sacristán cómo él también le ha dado la vuelta a un personaje, o sea, a un tipo de papel que en Hollywood estamos acostumbrados a ver en plan el enfermo terminal y sin embargo le habéis dado pues otra perspectiva, ¿no? Gracias. No, yo creo que todo lo contrario, es una voz completamente cinematográfica. Quiero entender que no es normal verla, pero en realidad es súper cinematográfica, porque soy yo. Yo no. Es una voz que nos abre a la película todas las posibilidades. Has dicho algo muy bonito, ¿no? Que decías que es verdad y es mentira. Es como este señor de Caiga Quien Caiga. A la vez sabe ser serio y sabe ser tonto. A la vez sabe ser informativo, pero no dar ninguna información. Todo es posible. Y con esta película y esta voz tan cinematográfica lo que buscábamos es primero crear una sospecha de lo real. Empieza describiendo lo que sucede, pero poco a poco eso se va desplazando y vamos entrando en otro terreno, en el terreno de que, ojo, no se fíe usted de todo lo que ve. Igual que se acuerdan en Ciudadano Kane cuando decía al comienzo en El Nodo, Charles Foster Kane, no se fíe de todo lo que escucha por la radio. Pues yo en esta película al principio decimos, ojo, no se fíe de todo lo que está viendo. Las imágenes son engañosas, hay que desconfiar de ellas. Y llega un momento que la voz es la de un falso narrador omnisciente, es la voz de alguien que trata de urdir la película mientras la va contando. Es la voz de un melancólico que quiere encontrar la película sin lograrlo. ¿Es verdad o es mentira? Es un canalla y un personaje tierno, es un mentiroso y verdadero, es las dos cosas. Cuando dice, fundado en 1967, y el rótulo pone, no recuerdo qué,
¿Es un error? ¿Es un gag? Pues es las dos cosas. La película no es contradictoria, es paradójica. Toda la película es paradójica y eso es lo interesante. Eso me hace a mí decir, ojo, desconfíen, porque la memoria nos hace confundir cómo fueron las cosas. Y conforme avanza la película ya, las voces se mezclan y aparece el mito de este personaje, que es como el Cid, para mí, que es como Don Quijote. Y la gran característica del mito es que se abre a todas las posibilidades. Y por eso esa voz dice, quizás sucedió que, ¿acaso pasaron por...? Y eso es muy interesante para mí como espectador y como cineasta. Y creo que pocos cineastas lo han hecho antes, o lo digo con un orgullo vanidoso, ¿no? Porque esto de que convivan varias voces en el sentido más de lenguaje y no de voces que también, eso de que en un mismo plano conviva el presente, el pasado y el futuro, eso es muy cinematográfico. Cuando van a atropellar el perrito, ¿recuerdan esa escena? Hay una voz que nos dice, atardecía. Nos lo coloca en un pasado que es el del mito. Erika conduce, estamos en el presente, que nos da siempre el cine. El cine es un presente del instante, 24 fotogramas en la pantalla. Y dentro de 10 minutos se va a cruzar un perro. Y cómo esa frase tan corta, y esos segundos en un plano secuencia, puede contener ese presente, el pasado del mito y el futuro de lo que va a suceder. A mí me parece una voz muy rica. No es nada arbitraria, está muy pensada. Lo que pasa es que al principio cortocircuita. Es algo que también nosotros... De hecho, desaparece el sonido cuando entra la voz. Es algo que Lola y yo hemos calculado mucho, pero poco a poco queremos pensar. Es una voz que al final te arrastra y te hipnotiza. Pero, bueno, también les quería confesar que es un error del DCP, es lo que tenía que haber dicho al principio. Esta es una voz que yo había hecho para el audiocomentario de la película y iba a salir en el DVD. Les pido que vayan a una nueva proyección porque la película en realidad es sin voz, pero se activó el DCP y la han visto con un audiocomentario. No, y yo celebro porque cada proyección, como decía Juan Ramón en un libro diferente, es una proyección diferente. Y me ha gustado muchísimo la película con el audiocomentario y yo creo que la vamos a distribuir así. Pero si quieren volver a verla sin coña, esta noche la pasamos sin audiocomentario y verán que es una película completamente diferente. No sé si responde. En cuanto a mi trabajo, no, yo en principio, al margen de las referentes que puede haber de cómo se han interpretado, se han enfrentado otros actores a personajes en una situación parecida, yo tenía muy claro, primero porque este personaje es un traje a la medida que me hicieron Lola y Javier desde las primeras de cambio, ¿no? Y también desde las primeras de cambio apareció como elemento base para ir construyendo este personaje, una película que yo había hecho y escrito, dirigido e interpretado hace ya tiempo, que se llama Cara de Acelga. Esta película en realidad se podría haber llamado Cara de Acelga 2, porque tiene elementos, entre ellos la copla, el flamenco, la canción de local, la canción del DDT Chas. O sea, hay una nostalgia latente o un recuerdo, una mirada hacia atrás latente que estaba en aquella película y en aquel personaje. Entonces, está construido a base de todos estos elementos, teniendo en cuenta también el capítulo de la memoria, ¿no? Lo que yo recordaba de las peripecias de aquel Castañita, del niño prodigio que cantaba flamenco por las verbenas y que acabó siendo un matón en la Argentina. Y acabó pues, después huyendo de la muerte corriendo hacia ella. Pero vamos, no hay para mí no ha habido, mejor dicho, una referencia o un modelo o algo a tener en cuenta a la hora de construir este personaje, sino en base a unos materiales como muy próximos, al margen de lo que proponía el guión, y totalmente de acuerdo con Javier y con Lola, de echar mano de unas cosas residuales que estaban en aquella película mía, Cara de Acelga. Quien no la haya visto esa peli, Cara de Acelga, ahora ha sido reeditada, no muy bien, pero se la recomiendo a todos ustedes. Es una maravilla no muy conocida que dirigió e interpretó Pepe. Es una Ruth movie castellano... ¿Por dónde? ¿Castellano-manchega? Castellano, sí. Castellano-manchega, y es una maravilla. Cara de Acelga. Muy cortita. Sí, un road movie que no salimos de la provincia de Madrid, de todas maneras, pues no había para más, ¿no? Entonces, aquí nos hemos... Oye, respecto a la muerte, mira, que has preguntado, es que esto de interpretar como Javier Bardem
a un muerto que suda, que adelgaza, que siente, que parece que está muriéndose, a mí me parece una obscenidad y mucho trabajo. Lo siento, lo digo así de claro, no me interesa nada. Recuerdo que la gente de maquillaje argentina, que muy buenos, decían, bueno, este es el presupuesto de maquillaje. Y yo vi el presupuesto de maquillaje, con aquello nos pillamos una borrachera, porque claro, nuestro maquillaje fue una curita, que dicen en Argentina, una tirita, no hace falta más. Hay una forma psicológica de interpretar que es muy respetable y otra que es poética, pues como interpreta Jean-Pierre Léaud, James Cagney, ¿cómo se llama? Michael Caine o Pepe Sacristán, que llegan a la verdad por otro camino, un camino quizá más atajo, más pícaro, menos sufrido, y nosotros no queríamos trabajar la muerte desde la solemnidad, desde la gravedad. Queríamos hacer algo lúdico. Por otro lado, nadie se ha muerto. ¿Ustedes se han muerto alguna vez? Nadie se ha muerto. Entonces, ¿cómo vas a filmar a alguien que se muere sin sentirte un impostor? Ay, que agoniza. Es que es falso. Por eso Sacha Guitry, cuando una vez trabajando con Michel Simon, un director maravilloso francés olvidado, le dijo, quiero una gran muerte. Y Sacha Guitry dijo, te voy a dar la mejor muerte posible. Y entonces le hace caer detrás de un buró y pone un intertítulo, y entre grandes estertores murió. Es muy difícil filmar la muerte, y nosotros lo hemos hecho con humor y con ternura. De hecho, no muere, es un personaje inmortal. Sí. ¿Esto va? Sí. Bueno, quería decir solo una cosita sobre este tema de la muerte. Javier y yo hemos hecho, por casualidad y por elección también, muchos documentales o mucho trabajo documental sobre la muerte, sobre enfermos terminales, sobre enfermos de SIDA, de cáncer, para un programa que se llama Documentos TV de Televisión Española. Esto lo hemos hecho a lo largo de muchos años y es como un tema que, digamos, que sin haber muerto, obviamente, como dice Javier, conocemos bien o hemos pasado mucho tiempo con personas que estaban a punto de morir y nos dimos cuenta de que, igual que hay muchas formas de vivir, hay muchas formas de estarse muriendo. Entonces conocimos a mucha gente que realmente estaba a punto de morir o muy cercana a la muerte y que bueno, unos estaban sonrientes, otros deprimidos, otros muy contentos, otros eufóricos. Cada uno estaba de una manera y su aspecto físico también, en el caso de esta cercanía de la muerte, a veces era el que nos imaginamos, de un gran deterioro, y otras veces no, porque su mal iba un poco por dentro, ¿no? Entonces quisimos aprovechar todo esto que conocíamos sobre personas de verdad que estaban cercanas a la muerte en un hospital o en sus casas, ¿no? Y eso nos sirvió para construir este personaje de Santos y también un poco para deconstruirlo y nos dimos cuenta también que la gente que está alrededor de la muerte no va de una forma vestida terrible y diciendo qué mal, que se me va a morir al lado, tal. Y por eso surge el personaje de Valeria, por ejemplo. O sea, uno se imagina a una enfermera que le está diciendo al señor que se va a morir, oiga, mire, pues usted se va a morir y lo va a pasar fatal y va a tener mucho frío y se va a desmayar. Y entonces eso te lo pueden decir de forma muy terrible o te lo pueden decir con las uñas pintadas de rojo. Y como lo dice Valeria en la película, ¿no? Quizá porque lo habíamos escrito así, pero también creo que porque alguien como Valeria no podía interpretar ese personaje que en realidad es el cúmulo de todos los personajes femeninos de la película de otra manera, ¿no? Entonces así le pasó también a Valeria para que explique. Ella interpreta a una enfermera de muertos. ¿Qué es eso, no? Para mí es un poco paciente y un poco cliente también, de algún modo. Y sí, cuando recibí mis líneas pensé absolutamente la manera de decirlo no es desde la melancolía, desde la piedad, ni desde el drama, ni la solemnidad. Sin duda fue inyectar alegría y ese trozo de felicidad que indica el título de la película, ¿no? No tenía ninguna duda de ello. ¿Y lo de la paja? Creo que en su lugar... ¿Es difícil interpretarlo, masturbar a...? Tuve que entrenarme durante un tiempo y bueno, salió bastante bien. Creo que en el lugar de Santos, yo imagino que hubiera hecho lo mismo, ¿no? Dejarme hacer una paja y escaparme del hospital. Así que como enfermera me parece que era agraciado acompañarlo de algún modo a esa aventura, ¿no?
Sí, hola, buenos días. Bueno, yo un comentario, decir que esperaba ver una película un poco fuera de lo normal, que es a lo que nos tienes acostumbrados, y es lo que he visto. Ha sido difícil por las horas, pero bueno, que bien, o sea que gracias. Y quería preguntar, bueno, antes se ha hecho alusión a la música. Yo quería preguntar también por la música, bueno, concretamente por una canción, que es la canción del final, que es Nacho Vegas, puede ser, si no recuerdo mal. Bueno, ¿por qué esa canción concretamente? Y luego aprovechar y preguntar a Sacristán, en Madrid 1987 te vimos flirtear, tener un rollo con María Valverde, mucho más joven que tú. Aquí no es la actriz tan joven como María Valverde, pero es más joven también. En tu próxima película, ¿por dónde van los tiros? ¿También más jóvenes o...? Gracias. Es una pregunta muy interesante esta. Primero, no sé, de momento estoy ocupado con un proyecto, una cosa de teatro, y no sé cuál va a ser mi próxima película. Pero lo cierto, bueno, más allá de la broma, ¿no?, del guiño de las relaciones entre personajes más jóvenes o más mayores, primero porque va a ser difícil encontrar una actriz más mayor que yo, porque ya no las hay, ya prácticamente están todas desaparecidas, ¿no? Entonces yo no tengo más remedio que trabajar con gente más joven, porque ya las mayores ya no dan más de sí. No, pero ha sido hacer un comentario muy curioso, porque Madrid 1987 es una película que rodamos en pelotas entre 4 paredes, y me la regaba una media de 6 folios diarios, mientras que El muerto y ser feliz es una película que hemos rodado empezando en Buenos Aires, acabando en Bolivia, y había días que después de recorrer 2.000 kilómetros decía una frase o 2 frases, no decía más, ¿no? Han sido, con todo, 2 experiencias formidables de trabajo y de relación, de amistad, tanto con David como con Javier, con María, con Roxana. En fin, todos los acontecimientos que se han desarrollado, que han ocurrido a propósito de las 2 películas, han sido, después de más de 100 películas que tengo ya en las costillas, de las más satisfactorias que me han pasado a lo largo de mi carrera. Sí, ¿verdad? Nacho Vegas. Sí, suena al principio y al final, que es como que liga los 2 momentos de la película. Juan Miguel Compani, que es un gran analista, ¿no?, poeta de la escritura, diría que es que este hombre, al estar esas 2 músicas repetidas, quizá nunca salió del hospital, y acaso todo lo que ustedes han asistido es un delirio producto del exceso de morfina. Esa música, como pasa en las cosas en la vida, por casualidad, cuando rodamos este plano tan bonito, largo, lento, que la cámara literalmente penetra por dentro de la ventanilla, y vemos a Santos, pero quiero decir también a José Sacristán, porque en esta película los 2 hemos jugado con que los 2 son los 2 en esta película, y aparece el José Sacristán inscrito, congelado, como en el cine de los 70. Estaba rodando eso y por allí pasaba uno y dijo: coño, esto quedaría muy bien con la música de Nacho Vegas. Me puso y dije, vale, y así fue. Ese uno es un amigo que alimenta la película, cuida mi vida, y que está sentado por ahí al fondo, que es Juan Astrueva. Me lo puso, lo escuché, y es una música que parece que sale de la tierra, es como electrónica, pero a la vez hay guitarras que rasgan, y me parecía que iba muy bien con ese movimiento y con ese plano memorable. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo come el helado Pepe Sacristán? Sí, es muy difícil, de verdad, comer un helado así. Cada vez que comen un helado, que se le cae, que chorrea rápido, y ustedes no saben el calor que hace allí, con qué comicidad, con qué cariño, con qué poniendo la vida entera come el helado. No lo he vuelto a hacer igual. No, además, Pepe no come dulces. No consigo. Pepe no come dulces. Bueno, yo quería preguntar un poco al director y también a las actrices, bueno, a la actriz que está aquí. La visión de las mujeres de la película es muy positiva, ¿no? Son casi como la vida frente a la muerte de Sacristán. Todas las mujeres argentinas, y esto es una pregunta, si hay argentinas por aquí, pues también lo digo, ¿son así tan vitales? Porque incluso la protagonista, que está como una especie de depresión, está saliendo de un pequeño pozo, también al final termina siendo una persona muy vital. Yo quería que me lo aclararais un poco. A ver, empiezo yo. Todas las mujeres que van conmigo son mujeres alegres, de verdad, ¿eh? Y las argentinas que he conocido son mujeres alegres, disparatadas, aunque parezca muy seria y flemática aquí. Y yo quería, es cierto, que al lado de Santos hubiera chicas guapas todo el rato. El papel de la que parece ser su hija, que se llama Alejandra, esta chica rubia que le mira con unos ojos desde la cama muy bonitos,
lo iba a hacer una actriz catalana, ¿cómo se llamaba? La Moños, la Maña. La Maña. Una mujer de 80 y tantos años. Y de repente no llegaba a la mujer de 80 y tantos años y dije, ¿qué coño? Vamos a meter una tía buena, ¿no? Una tía de 80 y tantos años. Y me di cuenta que alimentaba muy bien a la figura, sin ser un pastiche a lo Tarantino, a la figura del héroe que estuviera rodeado de pibas bonitas. De hecho, en el tráiler yo he puesto chicas bonitas. Y sí, es una forma de vida. Para mí en la película, mientras la rodaba, les confesaré, en el director había mucho sufrimiento. Y esto no hace de nuevo la película mejor ni peor, pero sí la hace como es. Y como había mucho sufrimiento mientras yo ya la rodaba, quería rodarla de manera alegre. Por eso hay tanta comedia negra y un poco estúpida a ratos y otro poco intelectual en otros, pero hay mucha alegría. Por eso está rodada en ese estado de cariño por los actores, de cariño por las mujeres, por el alcohol, por el montaje rápido. Porque yo, como no estaba muy fino, pues quería olvidar. Y me di cuenta que al hacer esto acerté, porque Santos, lo que quiere hacer es no detenerse, porque detenerse es recordar, detenerse es sufrir. En el pressbook viene, creo que lo he escrito, Milan Kundera lo formuló muy bien. Esto en todas las road movies pasa así. El índice de velocidad es proporcional al olvido, el índice de lentitud es proporcional al recuerdo. Cuando te paras, recuerdas, sufres. Por eso por eso Santos corre, por esto nuestro equipo éramos como bandidos, a toda velocidad. Y por eso el director, que en ese momento estaba jodido, no quería detenerse y rodó tan pocas tomas, tan rápido. Y eso al final, el argumento devino en forma. Esto que decía siempre Rivet, ¿no? Que cada película es un documental de sí misma. Pues al final es que estábamos huyendo nosotros de algo que nos estaba pasando. Y en vez de con una señora de 80 años, preferí estar pues con Alejandra. Al final de la película, ya me callo, yo quería que en el coche, cuando Santos come el helado, estuvieran todas las chicas metidas. En vez de solo una, todas. Es que era carísimo traer de nuevo a todas las chicas. Pero hubiera sido bonito, ¿verdad? Que él está en el helado y todas mirándole ahí. Pero no pudimos. ¿Cómo son las mujeres argentinas? Hay de todo como en Chinchón. Tú has estado casado con Argentina. Como en Chinchón. Hay de todo. La media es espectacular, generalmente, ¿no? La verdad es esa, ¿no? Y unas características que son muy de agradecer y muy en general, pero hay de todo. Mismo las que estamos locas, hay días que estamos un poco más cuerdas, pero en general, por no decir todas, porque esa palabra no sé bien qué significa, puedo decir que sí, que hay mucha energía y que se huele Latinoamérica en cada célula. Yo estuve ahora 9 meses en Argentina, después de estar 9 años fuera, entre aquí España y Francia, y volví a recordar y volví a sentir y volví a recuperar de algún modo esa energía que está en las mujeres y en los hombres. Es un país bastante delirante y maravilloso para mí. Sí, yo quería preguntar a Javier un poco a la hora de construir este final épico y ensalzar la figura del héroe, hasta qué punto has tenido presente las referencias del western, ¿no? Porque incluso en la voz en off hay un momento que se cita expresamente dos que hablan juntos y el final es muy de western, ¿no? Muy con el tema, con la canción y tal. Entonces no sé si lo ves también así. Sí, ¿acaso esa sea la única referencia cinematográfica? Mientras hacíamos esta película, bueno, yo le dije a Pepe que quería que hiciese algo como tipo Bill Murray, fue otra referencia, el Bill Murray, creo que no salió, pero luego no ha habido referencias en la película, intenté hacerla sola, pero en ese final sí, está bien visto. Yo veía mucho Sesión de Tarde cuando era niño, que ponían los westerns de Fritz Lang, los de Anthony Mann, y me encantaban esas pelis que cuando acababan había una canción que te contaba el final. Era muy de romance de ciego y muy cinematográfico, aunque parezca anticinematográfico. Una voz que dice, y el bandido, plano general, se va perdiendo, y el bandido cruzó la frontera, allá tuvo un duelo cuando caía el sol, y allí amartilló el revólver y falló, y murió, y murió, y murió. Y el bandido, de repente dices, hostias, que la han matado, y te lo van cantando. ¿Por qué? Porque acceden al mito, acceden a la leyenda. Rancho Notorious, de Fritz Lang, con Marlene Dietrich y Yazoo Kennedy, acaba de esa manera. Entonces nosotros sabíamos que quería que hubiera varios finales en esta película. Y de alguna manera estaba en La mujer sin piano. Santos muere, pero no puede morir. Y de repente dice la voz de Lola, o quizás no.
y de nuevo sigue caminando. Y dices, ostras, ¿ha resucitado? No ha resucitado, son las dos cosas. Y entra esta voz épica, que es una voz muy de romance de ciego, que dice que está borracho en Santiago del Estero, pero que a la vez se le ve por Montevideo montando a caballo con una flaca, pero que a la vez está en la frontera siguiendo matando. Y esto tiene que ver con esto que os he dicho de que el mito se abre a todas las posibilidades. Y me gusta que no hay un final, es un personaje eterno. La película no se cierra, vive el mito de Santos y el mito, creo, de Pepe Sacristán. Perdón, antes de que preguntéis otra cosa, yo digo otra, no sobre esto, que es, bueno, también, pero, bueno, primero quería, solo una cosa, desde el guión nosotros habíamos creado un asesino a sueldo, esa es la historia, pero cuando ese asesino a sueldo aparece encarnado por José, que, bueno, estaba desde el principio pensado para él, bueno, es que los cuerpos cambian las cosas, es decir, no es lo mismo que te diga hola yo que me digas hola tú, aunque estemos diciendo tú y yo la misma frase o cualquiera, no es ya una cuestión de interpretación por actor, sino que las personas y los cuerpos somos diferentes, ¿no? Entonces, el hecho de que Pepe se pusiera a interpretar la película y después nos la encontráramos en montaje, hizo dar la vuelta al personaje en el sentido de que ¿cómo puede cómo puede uno querer a un asesino? ¿Cómo te puede caer bien un asesino? Entonces, a la hora de... Bueno, me llama el asesino. A la hora de montar, nos dimos cuenta de que ese asesino se le quería demasiado. Y hubo que crear un montaje y trabajar con la voz en off también, que estaba desde antes de la película, no era un audio comentario. Bueno, era un audio comentario. Cuando mata al perro, esto fue una cosa de montaje, no le mataba. Ese perro se le llevaban dentro del coche y se le llevaban a una veterinaria. Fíjense qué horror. Claro, en el montaje realmente tuvimos que ir a la contra de esa interpretación que había hecho Pepe, de forma que cuando él vio el primer montaje, él dijo, pero si yo no había hecho esta película. Es decir, el guión... Quiero cobrar otra vez, dice que ha hecho dos. El guión, o sea, el guión decía una cosa y después la película que me encuentro es otra. Porque en montaje tuvimos que ir a la contra de esa... Bueno, aunque queda muchísimo, de esa bondad del personaje para recuperar una cosa muy importante, que es que este señor de verdad ha matado a gente y de verdad ha matado a gente en un periodo de la historia argentina en que de verdad murió mucha gente con esos nombres que él recita o con otros, pero con esos nombres queríamos recuperar el hecho de que este señor, aunque dispara a latas de conserva, ha matado verdaderamente a seres humanos, ¿no? Entonces, eso fue un trabajo de guión que tuvo que estar en el montaje. Y luego, por pasar la pregunta o toda esta elucubración a otra parte de la mesa, me gustaría, si puede ser, que los productores, José Noya y Luis Miñarro, que están aquí, hablasen de la dificultad de esta película. No me refiero que eso a ustedes les da exactamente igual, y eso es cosa nuestra. Si ha costado mucho, poco, si nos gastamos en un camión o en los hoteles, eso es una tontería. Vamos, no es una tontería, pero sí de la dificultad de la materialidad de esta película, de creerse que se podía hacer esta estructura tan difícil, que también era difícil para los guionistas, para los directores, pero bueno, creerse y aceptar ese reto de la difícil estructura o incluso difícil digestión que puede tener a veces la película. Para mí ha sido muy fácil, les aseguro, ¿eh? Para mí ha sido muy fácil, Lola. Sí, sí, no, pero... Ha sido difícil, y para Pepe creo también, ha sido difícil para ellos conseguir el dinero, pero para mí estaba chupado hacerlo. No, pero no me refiero a una cuestión de dinero. La producción, yo también soy productora de la película, no es, bueno, todo el mundo también lo sabe, no es solo una cuestión de dinero, sino de ver la materialidad de esta película, a dónde va a llegar. Bueno, es cierto que si nos vamos atrás en el tiempo, hay un momento en el que, por ejemplo, a nosotros como productores se nos pone en crisis un hecho clarísimo. Si la película ha de ser simplemente lo visto y narrado, o la película ha de mantener esa voz en off, digamos, que de alguna manera tiene un riesgo, que es un artefacto, digamos, es un dispositivo mediante el cual o el espectador entra o el espectador rechaza todo el proceso, toda la propuesta, ¿no? Pero decidimos jugarle esa carta. O sea, quiero decir, tuvimos dudas. Esto es sincero y necesario decirlo. Tuvimos dudas, pero a partir de un cierto momento entendimos que la película era esa y que había una película narrada casi literaria y después había una película que es la película audiovisual. Es decir, que había dos en una, por decirlo así. Debían pagar 3 entradas algunos. No, son muchas penas. Se lo diremos a los sponsors y a los tal que pongan el triple de dinero. Así podemos hacer la siguiente. Bien dicho. La siguiente es una adaptación del cuento de Hans Christian Andersen, La cerillera, que es muy bonito, que conocen ustedes. Sí.
Kaurismäki o no? ¿Cómo lo No, Kaurismäki no está basado, creo yo, en el cuento de Andersen, toma una cerillera, pero no es una adaptación libre, pero muy fiel a la cerillera de Hans Christian Andersen, que es un cuento maravilloso. La gracia es que quiero traer a una cerillera de los cuentos de Griffith, una cerillera del relato de Dickens a nuestros días. O sea, no hacer una película de cine mudo hoy, sino poner un personaje del mudo hoy. Y creo que es un dispositivo poético y político muy interesante, con una actriz suiza maravillosa que está sentada ahí, que se llama Simona, y estoy deseando ponerme a rodarla en París, Madrid y Berlín. Espero que la vean y la disfruten como han disfrutado de El muerto y ser feliz. Como las que hemos tenido para poder hacer esta, claro, que es uno de los riesgos en los que está ahora nuestra cinematografía, el poder tener suficientes elementos como para construir entre varios, porque esto es una suma de complicidades siempre, ¿no? Una producción de este tipo, poder conseguir entre varios llevar a cabo un proyecto de esta tipología. Si falla por un lado los institutos del cine o el Ministerio de Cultura, o falla por otro lado las televisiones, va a ser imposible seguir haciendo este tipo de cine. Esta es la coyuntura actual y el riesgo. Sí, porque saben que algunos quieren que no se hagan más películas. Yo sé que todo va muy mal, pero igual que los antigripales, el cine es necesario. Yo quiero saber cómo viven en Irán, yo quiero saber cómo viven en Japón y cómo mi vecino de Vicálvaro vive. Y eso se cuenta en las películas. Y dentro de poco, este año muchas, en San Sebastián va a haber menos películas. Y aunque todo vaya muy mal, no debemos callarnos, yo creo, porque como decía Unamuno, callar es asentir. Y joder, ya está bien, ¿no?, de revancha, ya está bien de mala follá, que dicen los granaínos, que solo somos humildes artistas, titiriteros. Queremos seguir haciendo películas, es la manera en que nos expresamos y de la que ustedes viven y de la que mi padre y mi familia conoce cómo viven gente en otros lugares. Y no pinta bien. No pinta bien. Pero resistiremos, seguiremos haciendo cine. Gracias por escuchar y por mirar El muerto y ser feliz. Sonia.